Mala Sangre Radio, una estación de Centro Cultural Mala Sangre, arte y cultura. Estamos en el Facebook Live. Cuidado. ¿Qué onda? Pues ¿cómo están? Otro sábado más. Ya me reincorporé, la semana pasada tuve que andar en otros menesteres, pero quedó en buenas manos el programa. Dígales dónde andaba, que andaba en busca de la fuente de la eterna juventud. Como pueden observar, no se crean, sí la encontró. Viene más descansado, se le ve, parece Heidi, sus cachetitos todos color rojo manzana, ¿no? Acuérdame dónde fui, ya no me acuerdo, la edad ya no me deja, no me deja acordarme dónde fui el sábado pasado. Sí. Pero pues ya nos reincorporamos, el programa quedó acá en buenas manos de los jóvenes maravilla. Así es. Acá Adrián y el Robin. Y el Robin de acá el Robin negro, Black Robin. Black Panther, como quieran. Nightwing No, sí hay un Robin negro, el último. ¿El último? Ajá, para que vean, siempre los negros últimamente tenemos que salir a... Ya no racismo, entonces ya tenemos que salir. Pero de la NBA, ¿cómo van ahí los Warriors? Los que van ahí. Por eso ven a los pelotudos. Los pelotudos son los que traen toda la... Sí, que por cierto, estos días que se vienen, hablando de cultura, que a Tepache le viene bien hablar de todo tipo de asuntos que tengan que ver con la cultura, pues ya vienen días fuertes, de mucha acción y de mucho contenido para los pelotudos, ahora que ya está cerca el mundial, y cuando comience los pelotudos van a tener ahí para comer a gusto. Hay chismes, encuestas y demás. Ay, los pelotudos los van a tener bien al día. Creo que van a mandar a alguien, ¿no? A Rusia. Sí, tengo entendido. Van a mandar a alguien a Rusia. Sí, tengo entendido que nuestra casa, que tanto nos ama y nos quiere, Mala Sangre consiguió precisamente poder mandar a alguien a Rusia. Cuidado, Martinoli. Los van a tumbar. Hasta dos, ¿eh? Eso quiere decir que un tepachero puede acompañar. Cuidado. Te van a mandar a Rusia a cargar maletas. Pues, de lo que sea, le apuesto que de lo que sea, pero nos vamos. Pero vamos. Oigan, pues... Una semana calurosa. Sí, no, hombre. Ya no puedo. Sí, ya todo el día arriba de los 30 grados, todos los días. Ahí los que damos clase, los pobres muchachos, como no tenemos infraestructura para climas extremos, pues ningún salón en mi escuela tiene ventilador, en ninguna de mis escuelas. Entonces, pues los chicos están como derretidos en la silla, es más, hasta como somnolientos, noqueados. No, ¿y sabe cuál es otro problema? Que el calor, obviamente, pone de malas a las personas. Entonces los niños andan inquietos y como que de malas. El profesor anda de malas, que con el calor anda con dolor de cabeza, jaqueca y demás. Y es un choque de caracteres ahí que la verdad no propicia como que se lleve de la mejor manera la sesión, ¿verdad? Pero pues es culpa del calor. Está complicado. Oigan, ¿qué piensan ahorita rápidamente de Colombia en la OTAN? Nuestro primer país latinoamericano que se une a la OTAN, así de... diantres. Así Colombia, es. El que siempre le hace la chamba sucia en Sudamérica y Centroamérica, Estados Unidos. Y ahora está en la OTAN. Pero ya que Rusia le meta la mano a Venezuela, ahora sí se va a poner más feo. Lo que es amar a Dios en tierra de indios. Sí, no, está, yo sé que aquí estamos puros ahora, hoy somos un pócar de historiadores, unos más viejos que otros, unos en ciernes, unos casi a punto de la titulación. Pero pocas veces y pocos lugares, yo sí se los puedo decir, han llegado a tener la calidad que el día de hoy tenemos en esta mesa. Sí. Un encuentro, como usted dice, generacional, sí, por qué no decirlo, pero la novatez combinada con la frescura tecnológica combinada con la novatos, ¿no? A comparación de ellos que ya tienen sus años, dicen más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces es un choque de historiadores en este momento, pues que lo van a disfrutar. Me voy a adelantar y vamos a presentar al invitado. ¿Por qué no? Alejandro, ¿cómo te apellidas, Alejandro? Pérez López, siempre te digo López Pérez, pero es al revés. ¿López? López. López. Es compañero universitario. ¿Te acuerdas? Voy a empezar con una pregunta. ¿Te acuerdas del periodo que hay al final del siglo XIX? ¿Cómo le llaman eso? Antes de la primera guerra mundial. ¿Te acuerdas de la paz? La paz armada. La paz armada. No sabían por qué estaban haciendo armas, pero la industria entró a chambearle para hacer de manera industrializada rifles, pistolas, cañones.
Y bueno, pues sobre todo que estamos viendo ahorita, ¿no? ¿Qué te parece eso, mi Alex? Bueno, de hecho esa fue la gran catástrofe, ¿no?, económica que posteriormente se dio después de la guerra y en el periodo conocido como periodo entre guerras, ¿no? Ajá. En Estados Unidos, por ejemplo, los felices 20 que todo el mundo podía comprar, todo el mundo podía tener poder adquisitivo. ¿Y qué sucedió? Pues que se dio pie a la Gran Depresión, Sí. al famoso crack, ¿no? Sí, está. Pues estamos viendo la versión 2020 del siglo XXI, esta paz armada donde ya todos están construyendo armas bien ¿Por qué? No sé, super pero modernas. Entonces, pues... yo creo que no se venga una crisis, porque si así, una Pues, crisis económica. pregúntale- No es que se venga, es que la crisis ya está. Exactamente, Pregúntale a los con que no se argentinos. encontramos fuertes. Saludos a La Plata, Saludos al Fondo Monetario al Internacional. fondo del ¿no? FMI, gracias por encarecernos todo y gracias al dólar y todo que está súper caro. En Argentina ya está 25 pesos el dólar, ¿eh? No, pero ellos tienen su economía totalmente intervenida por el Sí, FMI. sí. Totalmente. Dicen por ahí, alguien decía en la semana, dice, menciónale el corralito a un argentino y hasta suda frío. Y parece que van para allá otra vez los pobres argentinos. Dice, platicando con Sí, amigos, sí, dice, sí. pues yo no sé qué sea peor, ¿no? Decía, la crisis de violencia que presentan ustedes allá o la crisis económica que tenemos acá. Dice, aquí como sea, pues sí estamos limitadones. Dice, pero allá la violencia es la que los ha tenido. Y nosotros aquí bien tranquilos, así como que vemos violencia y como decíamos aquella vez con la La doctora... normalidad de la violencia. La normalidad de la violencia con la doctora Conchita, o sea que ya lo vemos como algo normal de, ya es un pan nuestro de cada día y pues no, debería ser de así. hecho, hasta los medios de comunicación no es más que normal, es una normalización de la violencia, Sí, en los sí. dibujos animados, en la música, las noticias. Está... Sí, o sea, ya lo vemos como un elemento más del día a día. Y, Si pensamos que México está convulso, hay que voltear a otros países y se van a dar cuenta que no hay mucha diferencia en lo económico, en lo político. Rajoy, adiós Rajoy, saludos a España. Rajoy ya no es presidente. Hicieron algo que aquí esperamos que ocurriera, pero no ha ocurrido y no le veo para cuándo. Pues le detectaron que estaba ayudando a sus amigos a hacer negocio con el gobierno y eso es corrupción. Exacto. Y tómala que le dan cuello. Algunos por ahí, algunos amigos decían, esto se parece a la Guerra de las Galaxias, como cuando Jar Jar Binks se declara. Y yo, espérate, yo no soy seguidor de las guerras. Pero tenemos a Adrián. joven Adrián. Tampoco. Está bien, es Harry Potter el joven. Sí, no he visto. Es ningún- Harry he visto Pottiano. nada más el episodio 4. Sí. No me gustó nada, entonces no seguí. Sí. No, está interesante lo que está pasando en todo el mundo. Próximamente, ¿no? al público conocedor, sí, de Tepache Merlot, prometemos traer un invitado que sí sepa de las guerras de las galaxias. Les tendremos la invitación, creo tener al indicado para que venga y hable, para todos aquellos que les guste, que nos ilustre a los que no sabemos. A los que somos, no somos tan fans. Ni siquiera neófitos nos Yo podemos me quedé en considerar. los primeros 3 que salieron en los 70s y 80s. Y ya, no les he dado Y seguimiento. cabe abrir el paréntesis, dijo Guerra de las Galaxias, cuando hoy en día se les dice Star Wars. Es que nosotros Sí, nos quedamos en exactamente, Guerra de las Galaxias. exactamente, por eso digo, para que sepan en qué época se quedó el profe. Es lo mismo, bien. Star Wars. Es Star como Wars. Star Trek, como Viaje a las Estrellas. Pero sí, digo, hoy sí tristeza. todo. Disney se ha encargado de que sea Star Wars. Aguas. Y también de destruir Star Wars. Sí, solamente pues todo. porque Lo van a exprimir como limón de pozolería, ¿no? Hasta que ya no dé más. las últimas películas no han recibido. Están buenas sacando críticas historia de ni todo. más, ni por- No me sorprendería que sacaran una historia de Sir Tripio, no sé, desde la Van a sacar una- fábrica o de R2D2. Van a sacar una el película primer de orígenes de ¿Cuál? Boba Fett. ¿Boba Fett? Ok. Si ya salió de Han Solo. Pues sí. Está mala, imagínense. ¿Que está mala? Sí. Yo sí quería Yo verla. la vi. Acabas de romper mi corazón. Sí quería ir a verla. Recibió pésimas críticas. Sí, Sí, yo quería sí. verla. Yo porque fui a me cae bien verla y- Harrison Ford. Yo fui a ver, no, pero Que ya no sale, que no sé, exactamente. yo sé que no sale, pero- Yo como me pero- cae bien Harrison Ford, yo fui así como que no, pues Pero es no que vaya, porque no voy a estar. Es un problema que tuvo más que nada por las malas decisiones de los directivos de Disney, porque cambiaron de directores. Primero eran, no me acuerdo los nombres, pero eran los que hicieron la película de Lego, y después los quitaron y pusieron a Ron Howard. Y este señor pues básicamente hace películas por encargo, hizo El Código Da Vinci, Ángeles y Demonios y La Última de Inferno, y pues no es... Ay, No es un buen Disney, ¿qué nos vas a Disney. dejar? ¿Qué nos vas a dejar de esto de la diversión, no? Un legado de criogenización, eso Sí, nos va a dejar. no, muy mal el Disney, pero bueno,
pues ahí la gente Por que eso no vaya, lo reviven, porque de decir, no, hombre, lo descongelamos y se vuelve vuelve a morir el solo, no, mejor ahí déjalo. Sí, Pero hablando de ese congelamiento, que a todos se nos antojaría ahorita, Sí. o sea, yo no estoy exento de decir, ay, no. que baje la temperatura. Sí, por favor. Y, por cierto, o sea, hay amenaza de que de la próxima semana aumenten las temperaturas hasta los 40 grados aquí en la zona Sí, metropolitana. con 32 ya estamos llorando. Y es que ¿sabe cuál es el 34? problema? Que se supone que las lluvias se van a atrasar. Si la lluvia del jueves, yo dije, no, ya la hicimos. Nada, llovió 5 minutos y el calor aumentó como 5 grados. Yo dije, Sí, sí, la ya humedad por se puso favor. fea. Pero bueno, entonces, Hablando de eso, ¿qué es el precio? Nos vamos con una rolita ya. vamos para estar con Tocho, con el invitado, Exacto. con Alex, que nos va... ¿De qué nos vas a hablar, Alex? Un poco de cine e historia. Ah, Ándale, aquí vamos a tener duelo de generaciones, el cine de historia. Y de expertos y no expertos. Sí, en de cine, los mortales y los iniciados en la historia del cine. Exactamente. ¿Sabes con cuál canción nos Pues vamos? vamos ¿Cuál con la pusimos? de qué calor, ¿no? ¿Sí le pusimos? Sí, claramente. Ay, qué caña, ay, qué, Sí, qué ese calor. chiquillo saludos al equipazo que traemos aquí en Tepache, entre la Adrián y el John. Ese batillo, el que descarga, Yogues y el Jan. el que descarga las rolas, ese batillo que tenemos ahí en un cuartito descargando rolas, la neta, se la rifa. No es cierto, es el Es Adrián. el Adrián, muchachas. siempre. Agradezcan a él, muchachas. Saludos a la cámara, mi Adrián, te están viendo. Es que estoy respondiendo. Ah, ok. Bueno, pues nos vamos a la rola, regresamos con todo, seguimos en el Facebook Live, no se vayan. No, le faltó el como en Tepache. Pero se habla del calor. ¿Era cumbiancherona? Sí, ¿Se quedan en Facebook Live? sí, así Sí. es. Vamos a tambalearlos un poquito. Sí. Para Oye, ya acomodar. regresó, si nos escuchan, regresó Aldo Serrat. ¿Qué pasó, Aldo? No se reportaba con Nos tenías nosotros. bien abandonado, colega, de parte del gremio historiador. ¿Qué había pasado contigo? Nuestro fan número 1, nuestro corazoncito se estaba viniendo abajo. Sin tus aportaciones. El Rubén también. También ahí, es compañero de la universidad, ¿verdad? Sí, sí, sí. lo tengo ahí. De los compas. El buen Rubén, saluditos ahí. Un día nos invitas allá donde estás trabajando. A tus alumnos del colegio, ¿en cuál Sí, trabajas? ahorita les mandamos un saludo a los jóvenes de primer grado de secundaria de la escuela Febres Cordero. Saben, muchachos, se les quiere. Nos vemos el lunes, espero que hayan hecho la tarea. A todos aquellos que me dijeron que si iban a tener puntos extra por seguirnos, y me dicen de qué trató el programa, si iban a tener 5 puntos extra. Síganos, por favor, denle like, compartir, Compartan, comenten. sugieren qué tipo de canciones quieren también, por cierto. No nomás se queden en las nacas de su profe. Saluda, Adrián, aquí en todos tus admiradores. Saludos a los de Mostacho y Hipster, Raúl Valencia, saludos. Oh, por cierto, Hay fiesta, hay hay que fiesta. felicitar a Gwen que cumple aniversario. Si Sago nos puede recordar cuánto cumple Gwen, ¿no? En Imperfecta. 4 años. 2 años. ¿Cuánto? 2 años 2 años. imperfecta. 2 años. Imperfecta, pero Wendo ya tiene aquí como 4. Mira nomás, ¿quién la viera tan chiquita que se ve? Y ya con tanta trayectoria la niña. Y Ricardo de Miguel Ramírez, saludos. Ah, dice, pues luego te invitamos, Ricardo. Es primo de Yogues. Saludos al primo de Yogues. A la Cuando Calupe. quieras, pégatele y eres bienvenido. A mí Yogues que no. Sí. Por cierto, es en serio, luego les traigo para que se aviente un buen dialoguillo acá con el Yogues. No es experto, pero digamos que sabe, entiende y sigue todo lo que tiene que ver con Marvel y con Star Wars. Entonces esperen ese encuentro que pueda haber. Soy la persona menos indicada para hablar de Tenemos, Por tenemos, eso, tenemos alguien que contacto sabe, con con alguien que tiene su Octavio punto Calatayud, ¿lo crítico. ubicas? Octavio Calatayud es parte de los de Guadalajara de la Fuerza 501, del Escuadrón 501 de Star Wars aquí en Guadalajara, los que se presentan con sus caracterizados de que Star han Wars. hecho los desfiles, ¿no? Sí. Creo que hace un año fue cuando lo hicieron, o poco menos. Sí, casi un año. Casi un año, ¿verdad? Y por 16, por alcalde, y 16, ahí nomás, es 16 de septiembre y Juárez. Oye, a Tal Vader lo quiero ver en Bermudas y con su casco, con el calorón que está haciendo. Yo los invito a que intenten hacer ahorita un desfile, muchachos. Sí lo hacen. Sí lo hacen. Sí. Y con su Y con su patrocinado calor. por Gatorade, porque te van a deshidratar. Electrolit, te van a deshidratar. Y los viejitos que vamos a ir a ver el desfile también. Golpe de calor. Sí.
¿Quién más nos escribe por ahí? ¿A quién más tenemos? Raúl Valencia, no sé quién sea. Ay, el mostacho. Es que pues... Raúl, pues... Avísame, Raulito. Avísame. Un saludo para la doctora Rebeca Corso. Ya, ¿cuándo te puso la maestra Rebeca? Maestra Rebeca. ¿Hay otro? ¿Puedes poner otra cosa? ¿A ti cuándo te puso? A mí me puso un muy merecidísimo 78, maestra. Muchas gracias, se le agradece. Legal. 78 legal. La verdad, por eso te lo digo, todo bien. No le queda reclamar. Y bueno, después de haber escuchado esta canción, para empezar el sabadito guapachoso, tepachero, como nos gusta, qué mejor que con unas buenas cumbiecitas. Ahora que estamos hablando de Argentina, una buena cumbia villera, acompañada de un vaso bien frío de tepache. De Tepache, oye, ¿dónde fuiste al Tepache? Por cierto, que subiste una fotillo por ahí. Sí. San Juan? Sí, a San Juan de Dios, al Tepache. Pues que uno no puede tomar tepache si no es de San Juan de Dios, ¿verdad? Oye, ¿lo litigaste el patrocinio? Sí, ya estamos trabajando en eso, muchachos. Próximamente vamos a los invitados del programa, les vamos a dar su dotación de lechuguillas de tepache para que se las lleven a sus familias. Bueno, pues, sin más preámbulo, Alejandro, ¿qué onda con tu tema? Háblanos un poquito de ti antes de empezar. Ves, es un muchacho joven comparado conmigo, cualquiera es joven. Más bien me veo más joven. Te ves más joven. Me veo más joven. Es un joven historiador, un buen docente, perdón que no es cebollazo, fue mi compañero en una escuela buena, tenía difícil la competencia, sus clases son de muy muy buen nivel, los chicos de tercero, porque casi te especializabas en tercero, llegaban a un nivel muy bueno de análisis de secundaria, estoy hablando de secundaria, y de críticas hacia algunos, sobre todo temas políticos y sociales, ¿verdad? Así es correcto. ¿Cómo te fue? Cuéntanos cómo llegas a la historia antes de empezar el tema que te trae a la mesa. Bueno, la historia para mí siempre ha estado presente, ¿no? Porque desde muy pequeños mi papá procuró que nosotros leyéramos y a él le gustaba leer, entonces él tenía desde que nosotros éramos niños, digo nosotros porque me refiero a mis hermanos junto conmigo, libros de historia, libros de lectura clásica para niños, literatura. Entonces para mí era siempre agradable ver los libros de mi papá y ponerme a ojearlos. Él nos compraba libros ilustrados, que es donde de alguna manera a mí me empezó la pasión por la historia. Y también lo voy a decir, no sin pena, decir que me interesó la historia por la Biblia, algo extraño, porque uno cuando es niño cree lo que tus padres te dicen, ¿no? Entonces yo empezaba a leer la Biblia, entonces se me hizo interesante ver cómo era el pasado, cómo es que surgió todo eso, cómo es que el arca y esas cosas, ¿no? Que ya ahora sé que son fantásticas, que son fantasía, sin ofender a nadie. Ya perdimos como 20 seguidores. No te creas. Amén. Bueno, pero a los que se vayan, no se vayan porque no se crean, ¿no? No, bueno. Entonces, por ahí me nace el gusto por la historia, ver los libros, y ya cuando estaba en la preparatoria, particularmente un maestro, que no me acuerdo el nombre, afortunadamente. Porque fue ¿De qué prepa? En la prepa de Tonalá, yo estuve en la prepa de Tonalá. De Tonalá. Un pésimo maestro de historia que tuve, fue el que me motivó de alguna manera a estudiar historia. Tuviste que ser autodidacta porque no te llenaba. Sí, más allá de que no me llene, hablo de pésimo docente de historia porque no solo no nos enseñaba, sino que nos enseñaba cosas que eran incorrectas, ¿no? En la universidad también hay eso. Sí, pero hablo de la motivación. Evidentemente en todos lados hay pésimos maestros, pésimos gente que informa más sobre la historia, ¿no? Sí. Entonces de alguna de ahí nace mi interés por estudiar historia, estudiar la licenciatura y más adelante dar clases a muchachos de secundaria, que a veces parece una tarea inútil, ¿no? Por la etapa de sus vidas en las que se encuentran. Y yo a veces leer externado Noé, que a veces me siento como extraño el estar hablando y ver que nadie te hace caso. Nadie reacciona, ¿no? Nadie reacciona, si estás hablando como con muebles, con butacas, que están sentados, te están escuchando y parece que estás hablando en chino. Pero bueno, esa es básicamente mi formación. Efectivamente doy clases en secundaria, me especializo en tercero, en este ciclo escolar me ha tocado dar en segundo, que no me agrada tanto, pero bueno, estamos haciendo esa labor en este momento, ¿no? Sí, oye, ¿cómo te vas mezclando ahora? ¿Cómo sirve entonces estos elementos audiovisuales como es una película? Digo, entendemos que tienes que revisar quién la hace, cuál es el discurso.
y hasta dónde te sirve, ¿no? Porque pues si agarras viendo a puro Steven Spielberg y películas de guerra, dices, bueno, siempre son del holocausto. Dices, pobre Children, ¿no? O pobre el niño de la pijama raya. Sí, Dices, tienen un propósito, obviamente tienes que extraerlo. ¿Cómo vas entremezclando la historia con el cine, apoyándolo con el cine para enseñarse la historia? Bueno, obviamente también desde pequeño me gusta mucho el cine, me gustan mucho las películas. Yo vi Las Guerras de las Galaxias, no Star Wars. Sí, yo vi Las Guerras de las Galaxias, de ahí empieza a surgir como ese interés, ¿no? Pero también de repente, bueno, cuando era más pequeño recuerdo que había más espacios para este tipo de películas más elaboradas, que no tenían un fin tan comercial como en Canal 7 o en el antiguo Canal 6, que yo creo que ustedes todavía ni nacían cuando existían esos canales, y que de repente pasaban películas europeas, sí, muy, muy buenas, de Truffaut, de Bergman, todo ese tipo de cine que yo tuve la dicha de ver muy pequeño, pero tuve las gracias de no entenderlo hasta grande. Porque ¿Tú te sentabas con tu papá a verlos o te sentabas solito? No, a veces con mi papá, a veces solo, pero más bien era solo porque mi papá pues trabajaba, ¿no? Entonces, a partir de ahí nace mi interés por el cine, ¿sí? Entonces ya una vez que estoy estudiando la licenciatura me doy cuenta que, como decía Noé atinadamente, el cine tiene un discurso, sobre todo un discurso político muy, muy cargado, que no necesariamente tiene que ver con el cine histórico. Es decir, yo he visto el cine desde dos perspectivas, ¿no? Y sobre todo para mis clases, porque yo lo compagino con mis clases, porque el cine es una muy buena herramienta para el aprendizaje de la historia. Son muy visuales los chicos en esa época, y están acostumbrados ahora con las tablets, los celulares, quieren ver un video y sí lo hacen, les cuesta un poco más de trabajo. A ciertos grupos no leen, no quieren, no, mejor póngame un video. O cuéntemelo, cuando son muy auditivos, cuéntemelo, mejor le entiendo más a usted que al libro. Pero también es una herramienta de la lectura. Pero cuando logras enganchar al alumno con una imagen y te lo puede explicar hasta mejor. Sí, es que, por ejemplo, Peter Brook dice que la imagen se convierte en un documento, ¿sí? O sea, no es solo ver una imagen y qué bonita imagen, no me está diciendo, no, es ver qué me está diciendo la imagen, ¿no? Y en particular el cine, que es una secuencia de imágenes, pues nos está narrando algo, y no propiamente tiene que ser, como había dicho, una película de cine histórico, como La Lista de Schindler, por ejemplo, porque toda película en su momento es parte de un discurso político. Ejemplo, por ejemplo, las películas de Rocky, y sobre todo Rocky 4, que hablamos de la gran batalla con el ruso Iván Draco, ¿no? Está en pleno momento en el que la Guerra Fría llegaba a su punto culmen, ¿no? Es decir, en el momento en que la Unión Soviética se empezaba a desmoronar poco a poco, ¿sí? Entonces, no solo se trata de ver, por ejemplo, películas que tienen un contexto histórico real, sino se trata de entender esos discursos históricos. Otro ejemplo que puedo poner es El ladrón de bicicletas, de Vittorio De Sica. No sé si ya tuve una oportunidad de verla, que no nos habla de un hecho histórico real o un hecho histórico que vengan los libros, pero sí nos habla de un contexto histórico muy real que se da después de la guerra. ¿Cuál es? La pobreza, la desesperación, la falta de empleo. Entonces todo esto nos puede ayudar, no nos ayuda, todo esto nos muestra parte del discurso que existía en la época. ¿Cuál era la preocupación? La tristeza, el desempleo, el desasosiego que existió después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, hay películas muy buenas, por ejemplo, hay una que habla también de ese, que es relativamente nueva, la de Goodbye Lenin. Buenísima película. Buenísimo. Y tenemos la mala suerte de que el cine europeo nos llega a cuentagotas, y podríamos tener otras versiones. Si vas a Cinépolis, pues no vas a ver cine francés, italiano, alemán. Si tienes que escarbarle, acá Yoga nos ha traído muestras de dónde podemos ir a verlo, dónde sí podemos consultar cosas fuera de lo comercial, pero sí es más difícil, ¿no? Y la gente dice, no, pues que nomás Hollywood hace el cine. No, cada país tiene su propia industria del cine. Es que recordemos también que la cantidad de películas que nos llegan a nosotros, principalmente obviamente hollywoodescas, es también por la influencia que tenemos con Estados Unidos y por la cercanía también, o sea, eso influye demasiado en el contenido que nos llega. Por otro lado, usted mencionaba a Peter Brook, pero también, si no mal recuerdo, y usted me corregirá, Oscar Wilde también empieza como que a tomar este tipo de estudios y darle importancia a la imagen, a la fotografía y a lo documental, pues a lo visual, como una fuente que puede ser toma de primera mano también. Claro, o sea, ya no nada más el documento, ya hablando más en lo académico, ya no nada más el documento es la fuente primera a la que todo historiador o investigador se tiene que acercar, ¿no? Sino que ya es la imagen, a través de la imagen y de lo visual, donde también lo puedes tomar como de una primera mano. Sí, son como tú, Alejandro, hay
te das... A mí me gusta ver, perdón, a Noé le gusta ver películas viejas de diferentes momentos y dices, mira, ¿cuál es cómo se representa la mujer? ¿Cómo se representa lo varonil? ¿Cómo se representa lo económico, la pobreza? Tú puedes ver películas de los 50 y la mujer mala, ¿no? La que se fatal. La que fuma, la que tiene una vida nocturna, es mala. Y la doña de mandil, de chonguito, la que siempre está ahí, su corona de lágrimas por el marido que no llega, por los hijos que están sufriendo. Entonces, esa es la visión de los 50, 40. Ahora, si vamos a poner los comerciales, ¿no? Vamos a irnos a Infinity War. la viuda negra es igual de poderosa que cualquiera de sus pares, ¿no? Entonces, o hablamos de... Bueno, pues, su posibilidad, ¿no? Pero sí tiene es una figura igual que Thor, igual que estas... Bueno, sabemos que no hay tantos muñequitos de ella, pero bueno. Creo que era el mejor ejemplo Wonder Woman. ¿Wonder Woman? Ajá. Sí. Sí, porque Black Widow nada más sabe mover. Sí, y pero Wonder Woman sí tiene poderes. Volvemos a lo mismo. Ya hay varias referencias en este cúmulo por ejemplo, del mundo de los superhéroes. Ya tenemos varias referencias de supermujeres que están ahí. O sea, ya no son nada más superhéroes, sino que también están las supermujeres ahí. Hay, por ejemplo, una... ¿Se acuerdan de la película de los Warriors? Sí. Ochenterona. Sí, como... Otra visión ochentera de la juventud descarriada. ¿Tú cómo ves ese tipo de películas? No me gusta. No, es poperona. Sí, es pop ochentera. No me gusta, les voy a decir porque, por ejemplo, aquí estamos cayendo en lo mismo de mencionar a Hollywood, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que sucede con este estereotipo de la mujer? Poniendo el ejemplo que tú dices del cine de los 50. Ajá. Si nosotros nos vamos a la película Los Olvidados, de Luis Buñuel, que tiene una imagen de una mujer que es particularmente la mamá del protagonista, que ahorita se me escapa el nombre del protagonista. El niño se llama Pedro, de Pedro, que es totalmente la antítesis de la mujer mexicana y de la mujer de la época, ¿sí? Porque no es que sea mala, sino que las circunstancias la llevan a la desesperación, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que una madre, o sea, esa película fue muy criticada porque muestra como una madre en los años 50 en México le niega el alimento a su hijo. Y no solo eso, sino dice, no te quiero ver, ¿sí? O sea, para mí es más valioso ese discurso, aunque sea los años 50, que la interpretación que se está haciendo en este momento de Wonder Woman, que no deja de ser una representación totalmente irreal y ni siquiera se acerca al feminismo, ¿sí? Sino que corresponde, bueno, según mi criterio, más a una estereotipación de moda y de cómo se debe ver una mujer, ¿sí? Es decir, no es empoderamiento que tú te agarres a golpes con los hombres o que seas una superheroína, no, porque esa no es una representación de la realidad. ¿O de qué realidad estamos hablando? Ahora, ¿de dónde viene esta heroína que es Wonder Woman? De los Estados Unidos, ¿sí? No, y el creador también. Exactamente, el creador, exactamente. Entonces, tenía 2 esposas. Y todo este rollo de que use el lazo y demás es porque le gustaba el bondage. Entonces, exactamente. ahí viene todo eso. Sí. Acabas de romper mi corazón. Sí, yo no lo mencioné porque estamos en horario familiar. Ya no voy a poder ver a Wonder Woman igual. Sí, exactamente. Y aparte, o sea, es de llamar la atención que los Estados Unidos son los únicos países que se preocupan en crear superhéroes. ¿Sí? Ultra militarizados, ultra poderosos y que son capaces de salvar a toda la humanidad. De que estamos hablando de un discurso político. Así es, ¿sí? De cómo ellos se ven y se sienten. Exactamente. Y volvemos a lo mismo, ¿no? También el cine es no siempre va a ser una representación, bueno, así lo entiendo yo, me corregirás, una representación del contexto que está pasando, sino muchas veces puede ser una manifestación de un contradiscurso, digamos, de lo que está pasando, ¿no? Muchas veces así pasa también. Bueno, hay una frase de Benedetto Croce que me gusta, que dice que toda historia es historia contemporánea, ¿no? Ajá. Sí. Entonces, en ese sentido también se maneja el cine. O sea, aunque es el ejemplo que ponía de Rocky, aunque no propiamente estemos hablando de una película histórica, de un evento real. De un evento real, hay un discurso detrás. Aunque no nos parezca real, tenemos que saber las entrelíneas. Es decir, ¿qué nos está diciendo el hecho que los superhéroes sean capaces de destruir todo el mundo menos los Estados Unidos, por ejemplo? Ajá. Por ejemplo. Destruir Rusia. Exactamente. Destruir Rusia. Más específicamente, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando sale Transformers, no me acuerdo qué película, en la cual el villano tiene una barba parecida a la de Bin Laden y en la que destruyen Medio Oriente, Egipto, las pirámides? O
sea, es un discurso en aparente que no tiene importancia, pero en realidad podría está parecer mostrando- inocente, pero nada de inocente, no tiene nada de inocente. Entonces, estamos hablando que ese discurso claro. no es obvio, pero existe. Te vas y haces desmanes en Dubái, en los Sí. Emiratos, como en los de Rápido y Furioso. O sea, puedes hacer todo, nomás aquí no, Sí. no hacemos nada. Hoy, esta última Arriba. película, ahorita que dice Rápido y Furioso, la última película, que se van a Cuba. Después de que ya se abren la Hay un frontera con deshielo, Estados ¿no? Unidos y ya pueden entrar a grabar ahí. Exacto. Sí. Sí, entonces esos aparentes tramas o ubicaciones geográficas no tienen nada de inocente, porque estamos hablando que en Hollywood, bueno, en Estados Unidos, en Hollywood no se trata de un espacio que haga cine Para diversión. No, es un cine que tiene un discurso, tiene una Doctrina. intención, y aparte porque es una industria como tal. Entonces la industria produce cosas que van enfocadas a algo, o sea, específicamente a producir un efecto en la gente. Creo que Sí. un ejemplo de estos momentos pues fue The Post de Steven Spielberg. ¿Cuál? Perdón. The Post, donde hace... Bueno, es una película que salió este año y hablan sobre la guerra de Vietnam y todas estas cosas que estaba haciendo Nixon de mandar básicamente jóvenes para que se mataran ahí, sabiendo que pues la guerra no iba a llegar a ningún lado. Llegan esos papeles primero a New York Times, los quieren publicar, pero el gobierno de Nixon los amenaza y no lo publican. Después estos mismos papeles llegan a The Washington Post y ellos sí los publican. Es la película de Meryl Streep y Tom Hanks. La cosa ahí es que es un discurso en contra de Trump y todas sus fake news. O sea, Exactamente. es lo interesante del cine. Sí, no, y aparte que Hollywood tiene la capacidad de producir, o sea, tiene tanto poder económico que puede producir cualquier película de cualquier presupuesto para criticar lo que se les venga en gana. Hasta Avengers. Es una crítica a Trump. Esto de Thanos de querer destruir a la mitad del universo por los recursos naturales es Trump. Sí. No, y aún así hacen de algo que podría resultarles contraproducente a su política, la resalta, ¿no? Hay una película de los 90, La caída del halcón negro. Ah, sí. Dice, todos quedó claro que ellos perdieron, Sí. que fue un error fatal lo que ocurrió ahí, y al final de cuentas dicen, pero no nos vencieron y siguen, y dicen, pues te pusieron un baile, lo que pasó en Vietnam, si no hubiera existido Vietnam por la Guerra Fría, yo no sé cuántas películas no existirían. Sí, lo mismo con el Holocausto, ¿no? Sí, ay, sí. Aunque fíjese, hablando de esos temas, por ejemplo, del Holocausto, uno puede ver películas europeas que hablan sobre el Holocausto, que tienen una perspectiva sumamente diferente. Que, por ejemplo, La lista de Schindler es una película muy buena en el sentido gráfico, en el sentido histórico, en todo eso, ¿no? Pero no deja de mostrar el arquetipo del héroe griego, ¿no? Que es el gran salvador, él hace todo, la sociedad no influye, sino es Oskar Schindler el que hace esta maravillosa obra, y no fue así. Si nosotros vemos otras películas europeas que hablan sobre lo mismo, como La vida es bella, por ejemplo, Ajá. que es maravillosa, o vemos, por ejemplo, esta película húngara que se llama Sin Destino, no sé si alguien ya tuvo oportunidad de verla, donde se toma una novela de Imre Kertész, que fue un joven, bueno, él era joven cuando estuvo en un campo de concentración, tenía 14 años, y escribe su historia en forma de novela, y es un relato totalmente impactante, que es muy bien llevado a la pantalla, en el cual él habla del desasosiego y el total vacío que existe una vez que el conflicto termina, ¿sí? Y yo creo que es más valioso ver ese tipo de materiales o conocerlos que ver una película en donde el presupuesto es el que manda, ¿no? Por eso es tanto mi insistencia en decir que sería interesante, abonando lo que dice Noé, tratar de acercarnos esos materiales o películas que no son de Hollywood, porque esas desinforman, porque estas nos dan un discurso que tiene más que ver con una cuestión de dominación, con una cuestión de hacernos creer algo, que de simplemente mostrarnos el lado humano de los conflictos, ¿sí? No sé si alguien ya ha visto también la película de Alemania Año Cero, de Roberto Rossellini. Bueno, esta película fue grabada en escenarios reales en Alemania, es decir, en 1947 Alemania todavía estaba destruida, ¿sí? Y esta película nos muestra la historia de una familia que está batallando para sobrevivir, que tiene un final sumamente trágico, y nos muestra los escenarios reales, nos muestra actores que no son profesionales, nos muestra personas que están sufriendo eso, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede cuando entonces vemos una película con una producción que se acerca mucho al neorrealismo italiano, con una película que está sumamente producida?
Yo hablo en una cuestión didáctica, por ejemplo, cuando se lo muestro a mis alumnos. ¿Qué es lo que sucede? Que los alumnos se siguen haciendo una idea irreal de la historia. Es decir, ellos creen que incluso cuando estás peleando una guerra estás bien peinado con gel y no te ensucias. Exacto, ¿no? Como y, por que ejemplo, y que ellos no tienen miedo y que no tienen no pasa nada. No pasa nada, y que cuando se muere alguien lloras 5 minutos y luego sigues tu vida como si nada pasara, ¿no? Entonces, todo este tipo de propuestas cinematográficas, si son valiosas en la cuestión de producción y de la narrativa, dejan de un poquito de lado la cuestión humana, es decir, ¿qué es realmente lo que sufre la gente? Yo creo que para eso es lo que se debe más bien se debe producir cine, ¿sí? O sea, yo entiendo que el cine también es una forma de entretenimiento, mucha gente únicamente lo ve así, pero ¿qué es lo que sucede si nosotros en las escuelas, por ejemplo, tú que das clases también, ¿no? Sí. Y tú que eres estudiante, ¿no? ¿Qué es lo que sucede si a ti te muestran el lado? Ya López Obrador dijo que ustedes los niños lo van a dejar de ser. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, si tú a nivel de licenciatura, en lugar de ver únicamente el lado teórico de la historia, ves el lado humano de lo que se sufre, de lo que se vive? Sí. Dejaríamos de tener en cierta medida un poco los intelectuales vacíos que tenemos, ¿no? Sí, y ojo por ahí, más a los que nos escuchan, ojo, ni National Geographic, ni History Channel siguen siendo una ventana de discurso político con una tendencia, porque muchos llegan y te sueltan, profe, yo ya vi el documental. ¿De dónde? De History Channel. Ay, Dios, bueno, está bien como para iniciarte, pero no es todos los elementos que se toman en cuenta para analizar una historia. Es una versión con un sentido político ideológico, está bien. Digo, no les vas a decir a un niño de segundo secundaria a veces, ¿cómo, profe? Pues es que esa es una versión, no hay más. ¿A poco hay más? Y no, es que History Channel no tiene el monopolio de la historia en video. Exactamente. Pues yo lo he hecho, ¿eh? ¿Sí? Sí, yo lo he hecho. Yo, por ejemplo, precisamente ayer estaba dando clases y les puse un capítulo de Los Simpson que se llama Alicia. Los Simpsons sirven para todo, es una maravilla Los Simpsons. Es como el paracetamol. Que se llama Alicia la iconoclasta, que es cuando se encuentra con dos versiones de la historia de Jeremías Springfield. Ajá. Sí. Entonces yo les mostré el capítulo para que ellos se dieran cuenta de que también en la historia se encuentran distintas versiones de un mismo hecho, ¿sí? Por ejemplo, les dije, recuerden el caso de Miguel Hidalgo. ¿Cuál es el Miguel Hidalgo que nosotros conocemos? Por ejemplo, en particular hablo de ti, de mí. Los 80s que nos 80s enseñaban. que somos más de la edad. Estaban en un pedestal. Sí, estaba No Miguel le faltaba Hidalgo. la aureola. Casi era San Miguel Hidalgo, ¿no? San Miguel Hidalgo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo crecí con una idea totalmente distinta a la que yo conocí cuando entré a la licenciatura. Sí. Entonces, ¿qué es lo que procuro hacer, por ejemplo, en mis clases, sin hacerme una promoción de mis clases? Pues trato de mostrarles distintas versiones de lo que está sucediendo. Y una herramienta muy valiosa es el cine, ¿sí? Para mostrar eso. Porque yo les doy, por ejemplo, un texto, lean esta parte de la historia, y ahora vamos a ver una película que nos habla de esto mismo, y ellos ven las diferencias que existen entre una y otra, ¿sí? A veces yo creo, estimado Noé, que subestimamos a los alumnos en ese sentido. Suele. Sí, los subestimamos porque creemos que no son capaces de comprender que la historia es más compleja de lo que es, ¿no? O sea, obviamente nosotros como maestros a veces nos enfocamos en decir, es que la historia es compleja, sí lo es, pero nuestra labor es hacérselas un poquito más sencilla, ¿no? Sobre todo eso, que muchas veces precisamente sobrevaloramos la capacidad del alumno, sí, cuando muchas veces los que tenemos la oportunidad de estar en el aula, hay proyectos que nosotros vemos que producen los alumnos y dices tú, ni a mí se me hubiera corrido ni yo lo hubiera hecho así. Entonces creo que también ahí radica mucho de nosotros abrirles las vertientes y ayudarles a que vayan creando, o más bien fortaleciendo el pensamiento crítico que ya tienen, porque como les vuelvo a repetir, hoy en día los chavos hacen cosas que yo, que no soy tanta la diferencia de edad con ellos, o sea, no digo que las estés haciendo mucho, pues yo estoy más... Gracias. No, o sea, es para... O sea, que soy un poco más contemporáneo a ellos, o sea, 10 años de diferencia cuando mucho, y ver los tipos de proyectos que hacen, tú dices, en mi generación no nos íbamos a aventar un proyecto así, o sea... Y es cuando yo digo, lo subestimamos demasiado y queremos decir, no, es que el alumno no tiene capacidad, no, esto está muy complejo para alumnos, cuando realmente hay que dejarlos, porque hay que retarlos. Exactamente, si no, ¿cuándo va a ser que les vamos a ejercitar este tipo de pensamiento crítico, ¿no? Aparte, abonando a eso, las limitantes de la clase se encuentran en el docente, ¿no?
Sí. O sea, tu clase va a ser tan limitada en la medida en que tú la limites. Entonces, si tú únicamente crees que pueden hacer copias, eso es lo que van a hacer. Exactamente. Nos vamos a una rola para que se pongan a bailar. A ver, tú dime. Armando Palomas. Armando Palomas. Vamos a poner hablando de estamos en las últimas semanas de campaña electoral y es una canción de Armando Palomas haciendo una crítica esa fue cantada en el periodo de Calderón, entonces ya tiene más de 6 años esa canción. Entonces, pues pongan atención, escuchen la versión radiofónica. Yo sé que los que están en Facebook no la van a poder escuchar, pero quien nos siga a través de la plataforma donde nos escuchan como radio completamente, pues ahí está Armando Palomas, de 1 por 1, de 2 en 2. Pongan atención, está botana. Y recuerden, tomen tepache, porque luego se me deshidratan. La cultura es sabrosura. Eviten la deshidratación, no tomen vidas rural, tomen tepache, muchachos. Yo apenas me puse el martes, voy a hacer una capacitación para sacarle provecho a los equipos de Pompis. Los tenemos haciendo, lo cerraron por campañas electorales. Ahí está una leyenda. Y pregunté ahí en la escuela que sí, que también a la mayoría de los profesores sale una leyenda de pues si esta plataforma no puedes utilizarla por periodo electoral. Y que le voy a estar listo. Ayer me dijeron, y ayer pregunté, y sí, como 5 de los profes que lo están haciendo, que sí se me cerraron mi camino. ¿Qué tiene que ver la campaña electoral que me dejen trabajar? Órale. ¿Entendió cuál? Sí. No, esa es mi problema. Está bien grande tu niña. ¿Y te quedas con una? Sí, no. No le saqué, yo tengo 2. Pero trabajo con Yo no tengo y trabajo todavía con una hermana. Es como con me voy el martes, voy a ir a una capacitación toda la tarde para poder usar sacar el juego de cursos de herramienta. Están de poco nada, están muy sencillas. A mí, ¿sabes qué? El conectar y desconectar no me causa problema, es cómo empezar a utilizar, a generar material. Es que la cuestión aquí, porque con el curso, te van a meter como la idea de que necesitas un programa, un software. Aquí es alumno Alejandro Casillas. Alejandro Casillas, saludos. ¿Es suyo? No sé. No tengo muy mala memoria para decía. Entonces te van a querer vender la idea que necesitas un programa. descargar un programa, sí me lo han dicho. Pero cuesta. Haz de cuenta que te lo están instalando porque te va a costar. Tú no necesitas el programa. Aunque tú hagas tus actividades en PowerPoint o busques en. Tú tienes PC o Mac. PC. Busques en la tienda de PC o programas, aplicaciones, que sirvan para lo que quieres hacer. Yo quiero limpiar mi compu para dejarle espacio para esas cosas, porque es un terabyte. Voy a limpiar mi laptop de archivos y fotos. Pues hay que vernos en vacaciones para chelear y que me ayudes a primero chelear. Bueno, eso es prioridad. Yo no tomo por ayudas bien para aprender. Yo nunca terminé de aprender mucho. Sí, entonces para poder llevar eso son los federal, para ver si lo puedo reproducir en nuestra tabla. Sí, yo ya los estoy usando. Sí, está muy sencillo. Cuando quieran. Porque los chicos, ¿cuándo lo usamos? Digo, mira, la verdad es que nomás nos pusieron en el aparato, pero no se han capacitado. Y pues lo único que voy a hacer es usar. Entonces quizás no voy a usar un PowerPoint, mejor pues. ¿Cómo está la conexión? ¿Tiene el HDMI? Sí, todo sí. Pues está bien. Es el táctil. Sí, no, es conectado. Eso ya. No necesitas más. Tú, por ejemplo, haces tu presentación en PowerPoint y lo único que haces es darle al pizarrón para que se cambie. Y yo lo que quiero es meterle videos, links a videos. Un video corto. Es lo mismo. Sí, empiezas a poner video corto, Nomás lo metes en el PowerPoint. Sí, porque si lo usas como clase de cine, para estar de mujer, ¿no? Cada clase es un documental, cada clase es una película. No sirve. Entonces. Oigan, ¿ya escucharon la canción que sacaron de antes? Sí. Ahora todos queremos ustedes cuando vean que tiene vitiligo. Está buenísimo esa rola, ¿no la han escuchado? No, Me iba a procurar aprender pequeño. Entonces, como está la situación, mejor no. Sí, no manches.
final la ponemos. Empieza tú, mi Adrián. Pues ya regresamos después de este corte informativo de Armando Palomas. A ver, acá está Sago litigando que venga un día. Saludos a Aguascalientes, si es que está en Aguascalientes, y es que si estás consciente. Sí, si es que estás consciente. Si estás consciente, mi y hermano. si eres consciente de la plataforma que es Mala Sangre para ti. Sí, que venga para acá el Armando Palomas. Antes de continuar, a mí me gustaría, por petición del público conocedor, quieren conocer su top 10 de películas que en su momento o hasta el momento han sido como las que los han movido más a acercarse a la historia. Pueden ser comerciales o no comerciales, es la duda que tiene la gente, pero que digan cuál es su top 5. A ver, Alejandro, tú empiezas con tu top 5. Nos va a dejar la vara bien alta. Yo creo. Pues yo soy Hollywood. Es que es muy por eso yo iba a decir sí, Bambi. No, esas son subjetivas, ¿no? No vamos a empezar con que. ¿Y esa por qué, no? No, nomás. Top 5. Tú empiezas. Bueno, ¿top 5? ¿Sí? Ok. Bueno, obviamente sin ningún orden de preferencia. Exactamente. Okay. Puede ser El manantial de la doncella de Ingmar Bergman, que es sobre la Edad Media en Escandinavia. Cinema Paradiso, Sí, clásico. Tornatore, que nos presenta un momento histórico de la posguerra muy, muy interesante. Sin destino, no me acuerdo el director, pero es sobre la novela de Imre Kertész, que es sobre un sobreviviente del Holocausto. Hay una película muy interesante de Albrecht Soyberg de Suecia, que se llama Tormento, que es sobre la forma de educar que se tenía en estos países en los años 40, con un final muy trágico. Y por último, estoy haciendo memoria porque son un montón de películas que se me vienen a la mente. Podría ser El tren de la vida, no sé si la han conocido, sobre una fantasía de un loco, de unos judíos que se roban un tren y logran escapar de un campo de concentración. Ya sé cuál es. Ese sería mi top 5. Pues miren, yo soy muy postmoderno en mis gustos cinematográficos que sí sirven para enseñar. Pues yo me quedaría, híjole, a ver si no me... Yo soy bien oldie, a mí me gusta y no me la pierdo. Y, pues, no, igual, se justifica. No. Sí, esta de Ben-Hur me encanta. Ben-Hur es a mí me gusta esa de Ben-Hur. Sí. Charlton Heston es aunque es un antimigrante, murió como antimigrante racista, pero me encanta como actor. Ben-Hur, me gusta otra, bueno, estas de las clásicas romanas, ¿no? Quo Vadis, me gustan, también sigue siendo romana, de la época del primer siglo primero. Brincándole a otra, vamos al otro extremo, a mí me gusta esa... La veo. Hay dos, vuelvo a Charlton Heston. Soylent Green, Cuando el destino nos alcance. Me gusta el rollo ese de Soylent Green. No estamos muy lejos, es lo que me da miedo. Otra de de Charlton Heston. El planeta de los simios, que acaba de cumplir 50 años. En mi casa ya me sueñan con mi planeta. Dice, por eso parece chango. El planeta de los simios, la original, no, por favor, la original, la del 68. Sí. Las otras se guácala de pollo. Será 4. La última, también postmoderna, así postmodernísima, 84, es la de... esta de Harrison Ford, del 84, que acaba de salir la segunda parte. Blade Runner. ¿Qué? Blade Runner, otra que me encanta. Y de esos géneros... me gusta mucho, son las que utilizas un poco, algunas sí las he usado para clase, otras no las uso para clase porque no son para niños de secundaria, pero son mis 5 películas favoritas y muchas yo me sentaba con mi papá a verlas. Esos son recuerdos de infancia, de verlas y saber que mi papá estaba ahí conmigo. Sí, pues las mías obviamente son más contemporáneas, y fíjate que sí tuvieron influencia para que yo estudiara historia, que sí me llamaban la atención, aunque a lo mejor hoy dicen uno se da cuenta, no cuenta la historia, bueno, es una historia más comercial, pero bueno, ya sin justificaciones, como le dije al profe, sería de Disney, tengo que decirlo, Mulan y Hércules, las versiones animadas, sí, ¿por qué no decirlo? En su momento de niño eso me movía. Después Pearl Harbor, porque pues a mí me encanta cómo actúa Ben Affleck. Okay. No sé por qué, pero a mí sí, yo fui de los que cuando salió de Batman es buen actor, mi mejor, pero el mejor director. No más que no haga de Batman. Sí, mi corazón así, Mire, no se meta con exactamente. Perdón, ya. La de
Pompeya, la furia del volcán, también muy comercial, pero en su momento me movía para querer saber un poquito más. Y del cine mexicano, la de no me salgas con la de la pulquería. No, las sexicomedias, ¿no? No. Ficheras una familia de tantas. Clásica. Sí, porque esa me encantó y ahorita cuando la los hijos se van. Exactamente, pero sobre todo cómo, incluso cómo te presenta estas familias acomodadas, la clase alta, como todavía con un estilo de vida un poco aporfiriado, cómo se va gestando este rompimiento de los hijos tratando de imponerse a lo tradicional de la familia, de imponerlo a lo que ellos realmente quieren y demás, ¿no? O sea, a mí en su momento me gustó eso, junto con, tengo que reconocerlo, o sea, yo de niño me ponían a ver muchas películas del cine mexicano blanco y negro, entonces todas las de Pedro Infante también me gustaban porque yo decía, entonces así era la época anterior, o sea, así era como no nada más hoy somos pobres. Es un discurso, ¿no? De lo ranchero y lo urbano. No, nada más hoy somos pobres, ¿no? Ves un rincón cerca del cielo, nosotros los pobres, y es donde dice, ahí está la crueldad, la crudeza de la sociedad, que no nada más todo era de, ay, felicidad y pura gente guapa y rica, ¿no? O sea, realmente esa era la mayoría de la sociedad de lo que estaba viviendo, ¿no? A ver, Adrián. Híjole. Yo a ver si puedo pronunciar algún director que menciones, porque usas puros nombres raros. Apocalypse Now. Algún día. ¿Cuál? Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola. Sí. Drácula, de Francis También. Ford Coppola. Mexicana Santa, que es la gran película mexicana, porque con ella se abren el camino para las películas sonoras. ¿Qué más? Rojo Amanecer, que es muy cruel, y La sombra del caudillo. Julio Flores, ahí te encargo mi película. Saludos, maestra. La tengo Guadalupe prestada. Mercado, La sombra del caudillo. Por cierto, con Ignacio López Tarso. Sí, buenísima. Y esa película, usted que sabe de cine, sabe, profe, que da para hablar muchísimo por todo lo que vivió, o sea, lo que fue censurada, cómo hasta tiempo después es cuando la permiten que salga a la luz, cómo en lo político la tenían súper satanizada por cómo hacía esta crítica precisamente al sistema y a los caudillos. ¿No? Pues es que todo el siglo XX estuvo permeado por este discurso revolucionario, ¿no? Yo me iría más allá, sigue permeando, sí. Sí, pero pues ya llega un punto en el que ya tú ves la política y ves la sombra del caudillo y dices, mira, sí, el que era su compa ya no es compa. Esa película espanta ver lo actualizada que está. Sí. Es vigente. Podrían hacer la versión ahí con Damián Alcázar. Él es el que hace las de crítica, Damián Alcázar y el cochiloco. Y a veces. Que por cierto, al rato lo vamos a ver. Vamos a ir a un evento al Teatro Diana a ver a Damián Alcázar y a Ochoa. Se llama, es una ópera prima de una escuela de cine. ¿Qué les iba a decir? Sí, pues espérate. Ok, a ver, mi Alex, lo que queda del programa es tuyo. ¿Qué le dirías a la gente que no se dedica a la historia, pero que quiere ver el cine con otros ojos? Para disfrutarla y analizarla. Como un primer acercamiento, podríamos decir. Bueno, lo primero que tendré que decirles es, voy a sonar un poquito radical, pero lo primero es aléjense de Hollywood. Eso es lo primero. Be careful, correcto. Sí, aléjense de las películas de Hollywood, o si las van a ver, pues saben que van a ver una cuestión meramente de entretenimiento. Eso es lo primero. Lo segundo, siempre los clásicos nos salvan, ¿sí? Irnos a los clásicos de música, literatura y en este caso cine, nos salvan y nos informan más que ver lo que se está haciendo actualmente. Entonces yo recomiendo a las personas que estén interesadas en ver la historia desde otra perspectiva distinta, sin recomendarles propiamente películas históricas, que a veces necesitan un poquito más de contexto para poderlas entender. Váyanse a ver el cine mexicano de los años 30, 40, 50. Sí. Váyanse a ver películas del neorrealismo italiano en general. ¿Sí? Ver películas como Limpiabotas de Fellini. Ver el Ladrón de Bicicletas, que es una maravilla. Me la llevo de tarea. Con el Ladrón de Bicicletas, bro. Ahí sigue mi bici. Ahí sigue todavía. Una maravilla de lo humana que es, lo dolorosa que es, ¿no? Ver el cine soviético, que es maravilloso. El cine de Eisenstein, ¿sí? El cine de Sokurov, que es más moderno, que tiene una película maravillosa que se llama El Arca Rusa, donde en el museo, no recuerdo el nombre del museo, que está en Moscú, en Rusia, muestra toda la historia de Rusia en un plano secuencia,
Sí, es una película muy, pero muy interesante, muy valiosa. Les invito a ver cine francés también. La nueva ola francesa. ¿Mandé? La nueva ola francesa. La nueva ola francesa, sí. Truffaut, Godard, sí. Todos. Agnes Barda. Barda, sí. El cine polaco también. Zanussi, Krzysztof Zanussi. Es el que más les puedo recomendar. Se me olvidó el nombre. También es Barda, el apellido de este cineasta polaco, que tiene una película que habla sobre la creación de los sindicatos en Polonia. Muy acorde, que se hizo en el tiempo en que Lech Walesa estaba muy en boga. También, por ejemplo, les puedo recomendar una película que se llama Los Camaradas, con el gran Marcello Mastroianni. Saludos, Marcello. De Torrescola, que saludos, muestra Marcello. También la formación de los sindicatos en Italia, con un corte totalmente marxista. Es una película muy interesante. Y si deciden ver cine en Estados Unidos, les puedo recomendar el cine clásico, como de John Ford, John Huston, Hitchcock, Elia Kazan. Más moderno, por ejemplo, el cine de los 70s estadounidense, que es un cine muy duro, muy social. ¿Qué mandé? Martin Scorsese, me lo ganaste. Es el principal. Francis Ford Coppola, que tú lo mencionaste. No solo con Apocalipsis Now, que es una obra maestra del cine, pero tiene otros como La Confesión, no sé si ya la viste. Es una excelente película. Está películas de Robert Redford como Gente Corriente, no sé si la han visto, o Ordinary People en inglés. Es una película muy humana también. O sea, es lo que yo les recomendaría ver, que se echen una vuelta al pasado, al cine y a las anteriores, a las que, como dices, lo clásico se vuelve algo que te alimenta, ¿no? Sí, que te ayuda a comprender y explicarte un poco el presente. Yo la verdad que yo disfruté mucho la película esta clásica, que es la novela de Víctor Hugo, Los Miserables. La película dura mucho, pero te pone la piel chinita. Sí, ¿no? A mí se me olvidó mencionarla, sí, cierto. Los Miserables, la versión francesa, no el musical, por favor. No el musical, por favor. Ya no estaba pensando en el musical. Bellota, no me odies, pero Hugh Jackman, no les haga caso. Amiga Bellota, no les hagas caso. Sí, no les hagas caso. Por favor, pero sí, la francesa. Esa es una... Es con Jean-Paul Belmondo, ¿no? Sí. No, buenísima. Porque ya me acordé que hay una versión musical. No, gracias. Pero bueno, Alex, es un placer tenerte en el programa. Cada experiencia con los invitados es muy rica, pero este venir y hacer que el invitado nos contagie de lo que le gusta, de lo que él es algo que no tiene precio y que nos deja tarea para nosotros. Entonces, si algún día, Raúl, préstanos tu casa para hacer una muestra de cine, de una casa muy grande, y conseguimos un proyector. Saludos, directores, préstame. No, podemos conseguir un proyector y empezar una muestra de cine, no sé, cada una vez al mes, para invitar a la banda y decir, digo, no en el rollo de snob, de no, es que ya vi a Fellini, no, pero en el rollo de, porque sí hay de esa banda, ¿no? Que es que yo voy, ¿no? Sí, yo voy a ver a Fellini porque no lo entiendo, pero soy chido, ¿no? Entonces, podríamos hacer muchos proyectos, ¿no? Siempre le decimos, la cultura es sabrosura, pero la cultura hay que moverla, hay que impulsarla y contagiar a alguien. Digo, no tienes que adoctrinarlo, simplemente mostrarle que hay otra opción. Y decir, mira, una probadita de esto, una probadita de esto, que alimente tu parte como persona, ¿no? No hablando al intelectual, porque se volvería algo vacío, pero como persona dices, mira, que esta película me llenó. Exactamente, mostrar las aplicaciones al contexto social, ¿no? Exactamente. Sí, está bien rico esta plática. Espero que los que nos están escuchando y que nos están viendo lo vuelvan a ver y digan, a ver, esta película se ve interesante. No sé si en Netflix estén, porque muchos estamos usando Netflix para buscar este tipo de películas. No están. No, pero pues tendremos que asistir a nuestro pirata favorito, o a dónde nos recomiendas ir a buscar. El Festival de Torrent. Yo no lo iba a decir por miedo que me encerraran, ¿no? No, pero está sí. bien. No, yo sí lo hago. Sí, mira, desgraciadamente la forma más sencilla de conseguir este tipo de materiales es descargando por internet. Vamos a tener que hacer un conclave y nos pasan esos datos. Vamos a apagar la cámara para que nos digan de dónde descargar las películas. Y nosotros se las subimos a la página de Tapache. Yo sí descargo, no me da vergüenza decirlo, porque hay películas que ni siquiera llegan a Jalisco. O son muy costosas, ¿no? Yo hace tiempo, una película soviética que se llama Cuando pasan las cigüeñas, la quise comprar en una tienda donde
venden eso, 600, 700 pesos un DVD, pues es ridículo, ¿no? Y DVD. DVD. Que por paquetería. Sí, DVD ni siquiera era... Te estaban cobrando más de paquetería que la película. Sí, exactamente. No, Entonces, ¿Y qué les parece si estamos hablando de esto de contagiar a las personas, de darles una probadita de lo cultural, si pasamos con la sección más afamada de su programa favorito? Y que brille nuestro compañero, amigo, el gurú. astro del cine. No, pues sí. No. Bueno, pues Adrián, ¿qué pasa, Adrián? Adrián no le gusta que lo Esta vanaglorien. semana se estrena una película malísima, se llama Mamá y Papá. Ayer la vi. Es Órale. ya tenemos casa para la muestra. Raúl, gracias. Gracias. Es protagonizada por Nicolas Cage y la verdad nunca la había visto tan mal. Es una película es una película de pseudo zombies, porque los papás existe como un virus en el que los papás se infectan y empiezan a matar a sus hijos. O sea, es humor negro, pero no lo supieron explotar de la manera que debía de ser. Entonces se queda corta la película. Nicolas Cage no está... Sí vi tu página, decías, hacías pedazos a... sí, es la peor película, lo puse claramente, es la peor película de horror del año. Porque todos decían que es mejor que A Quiet Place, pero que no es cierto. John Krasinski hizo una joya con A Quiet Place y es intocable hasta el año que viene. Pero sí, está muy mala. Mejor vayan al Cineforo. En el Cineforo todavía está esta muestra de una mirada hacia la diversidad, y mañana y el lunes van a poner Sueño en otro idioma de Ernesto Contreras, que está bien padre. Así que vayan a ver. Y está bien barato, con 45 pesos. 45 pesos, va. Sí, está muy barato. Súper barato, accesible para que se den una vuelta y después de ahí se van a los raspados de atrás enfrente del expiatorio. Sí, a los raspados del expiatorio. No te escuché, pero prefiero explicarlo. Yo no dije nada. Estoy viendo con quién ir aquí. Ok, entonces, ¿qué les parece entonces si nos vamos con la última rola? Síganos en la semana, vamos a tener a ratito una transmisión en vivo desde la muestra de cine sobre... Se llama... la película se llama Páramo. Va a estar hoy a las 3 de la tarde en el Cine Diana, va a haber alfombra roja. Nosotros vamos a estar del otro lado de la alfombra porque no alcanzamos a pasar. Pero vamos a estar viendo a Damián Alcázar y a todos los actores, al director. Veremos si les podemos robar un saludo, sí. un saludo del Egipto. Saludos a Violeta Lapuente, que va a ser esta maestra de ceremonias. No va a ir de invitada, ella es la maestra de ceremonia. Fue nuestra invitada hace 15 días y nos consiguió los boletos. Y pues, ¿qué más? ¿Con qué dejamos a los tepacheros? Pues con una canción de Genitalica. ¿Cuál ponemos de Genitalica? Se nota que yo la escogí, ¿verdad? Sí, usted diga. ¿Cuál pusimos de Genitalica? Ayuda, Sago. Si no recuerdo, ¿no pasó? ¿No tengo amigos? No tengo amigos. Por eso. Es que no es mi tipo de música, entonces no me grabo los nombres. Se llama No Tengo Amigos. Nos vemos el próximo sábado. Gracias, mi Alex. Vamos a ver qué proyectos surgen de aquí. Pues sabemos que eres muy entusiasta y le entras al rollo. ¿Sabes? Nos vemos la próxima semana. Un placer estar con ustedes. Gracias, Mala Sangre. Nos vemos pelotudos el lunes. Bye. Adiós. Y felicidades a la imperfecta dosis. Sí.